Hola traders, ¿cómo va el verano? Ya terminándose. Bueno, lo que ha ocurrido durante este verano hemos visto que ha habido cierta direccionalidad, sin embargo, en los últimos días estamos teniendo una situación de espera, una corrección en los rallies de verano en todas las bolsas occidentales. El dólar es el rey, el euro está en mínimos históricos por un dólar precisamente extremadamente fuerte y la semana pasada hemos tenido unos discursos duros por parte de los responsables de las políticas monetarias principales que sentaron mal al mercado y ha generado esas correcciones, ha endurecido esas correcciones. Habrá que ver cómo digiere el mercado las próximas semanas estas declaraciones y sobre todo las próximas subidas de tipos que vamos a tener en las próximas semanas. Pero antes de continuar, si os gusta este canal, por favor suscribiros y pulsar en la campanita para que os avisen cuando publiquemos los expertos nuestros próximos análisis. En mi caso es todos los lunes, prácticamente todos los lunes a partir de ahora que ya llega la temporada, la nueva temporada después del verano, pero hay muchos más expertos. Así que ya sabéis, pulsa en me gusta, pulsa en suscribirme y en activar la campanita para que os avisen. Bien, vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo. Como decía, la semana pasada hemos tenido reuniones, el famoso Jackson Hole, las reuniones de verano de los principales o de importantes responsables económicos a nivel mundial, y ahí se transmitieron más dureza por parte de los bancos centrales, transmitiendo la idea de que iban a ser todavía más duros en las subidas de tipos de interés porque hay que derrotar a la inflación, ¿no? El viernes intervino Powell y enfrió el optimismo que los últimos datos de inflación habían arrojado en Estados Unidos, ¿no? Los últimos datos de inflación en Estados Unidos habían moderado ligeramente ese aumento en los precios, se había contraído algo esa subida en la inflación, trajo algo más de moderación. Sin embargo, Powell vino a decir que, bueno, que nadie eche campanas al vuelo, que se están planteando subir los tipos a ritmos más fuertes, que van a hacer todo lo que sea necesario. Y esto provocó caídas importantes en todas las bolsas occidentales, como ahora veremos en los gráficos. Hay ahora mismo una especie de situación de compás de espera tras los rallies que hemos tenido y la contención en la fortaleza del dólar que hemos tenido a lo largo del verano. Ahora mismo la situación ha cambiado. Hay una especie de compás de espera. La semana que viene tenemos salida de tipos en Europa. A la siguiente tenemos en el Reino Unido y dentro de 2-3 semanas tenemos salida de tipos, el día 21 concretamente, salidas de tipos de la Fed. Recordemos, la Fed ha subido desde en lo que va de año prácticamente en 2,5 puntos los tipos de interés. Europa ha comenzado a subirlos en julio, en agosto no ha habido reuniones de bancos centrales y la única subida que ha hecho Europa ha sido precisamente la de julio en medio punto a 0,5%. Se espera, como digo, que en lo que va de año vaya a aumentar vayan a subir todavía más los tipos de interés y eso pone nervioso al mercado, un mercado que está acostumbrado a décadas de tipos de interés muy bajos y todo lo que sea hablar de subidas de tipos de interés pues le pone muy nervioso y todo eso repercute en los gráficos, en prácticamente todos los activos financieros. Vamos a ver también qué es lo que tenemos que esperar esta semana en cuanto a noticias después de lo sucedido la semana pasada. Y es que, voy a compartir pantalla ya. Hoy es lunes, estamos grabando este vídeo el lunes 29 de agosto hacia las 11:30 de la mañana, hora española. Hoy lunes es festivo en el Reino Unido, festivo de bancos en el Reino Unido y tampoco se esperan muchas más noticias en el día de hoy. El martes, en cambio, mañana, se espera que salga el IPC adelantado del mes de agosto alemán y el IPC adelantado de España. Curiosamente, en España se espera un repunte en la inflación que llegue prácticamente, es lo que se espera, no ha salido el dato todavía, que llegue aproximadamente al 11%, una barbaridad, en interanual estamos hablando, y en Alemania se espera cierta moderación en el IPC del mes pasado, en mes a mes. Luego también saldrán datos de confianza del consumidor en Estados Unidos, esta encuesta de aquí, y este otro indicador adelantado de los datos de empleo. Sabéis que la primera semana del mes, la primera semana de cada mes en Estados Unidos salen los datos de empleo, especialmente los importantes son el primer viernes de cada mes, pero esa misma semana suele ir acompañado de otros adelantados, ¿no?
El primero será el martes, luego tendremos otro el jueves y luego el viernes el definitivo, el dato definitivo de empleo en Estados Unidos. Bien, el miércoles se esperan PMIs en China y se espera ya el IPC adelantado en Europa. Como digo, mañana saldrá el de Alemania y el de España, pero el miércoles saldrá el de Europa. Veremos cómo se está comportando los precios o cómo se han comportado a lo largo del verano con ese dato. Es un dato adelantado de IPC, pero que luego se asemeja bastante al que vendrá posteriormente, al confirmado que vendrá posteriormente. En estos momentos se espera que haya un repunte, es decir, el anterior fue un 8,9, se espera que en Europa los precios suban interanualmente un 9%, es decir, Europa se colocaría en el 9% de inflación interanual. Como digo, está por ver y en todo caso ya sabemos que la inflación en Europa está disparada, pero bueno, poco a poco los bancos centrales van inclinando más sus discursos desde un punto de equilibrio de, bueno, habrá que ir viendo cómo se comporta la inflación para subir los tipos, pero la subida de tipos no queremos que dañe la economía, a un discurso más del tipo, vamos a subir los tipos, aunque eso provoque recesión, porque es mucho mejor una recesión rápida provocada por una subida de tipos que las consecuencias, las graves consecuencias económicas que puede provocar una inflación más duradera, ¿no? Así que, bueno, como digo, se espera que se suban los tipos de forma más rápida a lo largo del año. El jueves se espera también el IPC en Suiza, un pequeño repunte, pero nada preocupante todavía en Suiza, y más PMIs en Europa. Bueno, de momento no quiero centrarme mucho en los PMIs, lo hago en semanas anteriores cuando no tenemos otros datos de más interés, pero creo que en estos momentos más que la confianza de las empresas o del consumidor, el mercado va a descontar muchísimo más lo que se haga con los tipos de interés. Habrá nuevos PMIs también en Estados Unidos, datos de empleo el jueves en Europa. Habrá que ver, de momento en Europa, como está ocurriendo en Estados Unidos, el empleo está aguantando muy bien. Veremos si si hay un otoño caliente o un invierno caliente que afecte al desempleo, ¿no? Y el viernes, como digo, los datos de empleo en Estados Unidos, que suelen provocar bastante volatilidad, saldrán como hacia las 2:30, bueno, a las 2:30 exacto, hora española, hora peninsular española, y bueno, los datos de empleo en Estados Unidos se esperan que sigan siendo buenos, en torno al 3,5% de desempleo, pues prácticamente un paro friccional que hay en Estados Unidos. Vamos a ver los gráficos. Voy a quitar mi cámara para que se vea lo más importante, que son los gráficos. Y empecemos con el SP500. Voy a acercar un poquito más. ¿Qué es lo que hizo el SP500? Bueno, toda esta fase de aquí ya la estuvimos comentando, el inicio de este impulso alcista. ¿Y qué es lo que ha ocurrido recientemente? Y sobre todo a raíz, fijaos, acercaré más. Aquí, esta vela roja potente, vela bajista, que de momento sigue acompañada con caídas en el día de hoy, es precisamente el día en el que Powell en Jackson Hole declaró pues eso, que iban a ser más agresivos con los tipos de interés, ¿no? Ya vemos cómo le sentó al mercado, ¿no? Estábamos teniendo una estructura alcista clara, se enfrentaba se enfrentaba a esta, ya lo diré, a esta línea de tendencia bajista, esta directriz bajista, que no superó. Fijaos, 3 toques en la directriz bajista, lo cual nos indica que esta directriz bajista de momento sigue intacta. Esto es en el plazo principal, es decir, desde finales de año o desde inicios, 5 de enero prácticamente. Este es el movimiento bajista en la bolsa americana. Y esto ha sido un rebote, de momento lo podemos considerar un rebote, que podría no haber finalizado, y lo que tendremos que estar observando tras estos días de transición que comentaba, cómo corrige el mercado, hasta cuándo corrige. Ahora mismo estaría en torno a un 50% de retroceso de este impulso, de todo este impulso, y tenemos que ver si profundiza mucho más en las caídas o por el contrario vuelve a atacar el 4.300 o la directriz bajista. Si esta directriz bajista la rompiese, entonces sí podríamos tener un rally alcista de mayor entidad.
Para eso, insisto, tenemos que ver cómo se digiere este arranque de temporada, las subidas de tipos que vamos a ir teniendo. Es posible que se produzca una digestión rápida y por lo tanto que el rally se reanude, o por el contrario sea una digestión lenta con más malas noticias y las bolsas continúen cayendo. Niveles a vigilar, de momento aproximadamente en torno al 4.250, pero también al 4.300. Si superara el 4.300 se reanudaría el rally. Hacia abajo de momento no indicaría ningún nivel, más allá de los posibles retrocesos o porcentajes de Fibonacci. Mucho ojo por el momento, yo me mantendría a la espera de qué es lo que ocurre. Con el Nasdaq más o menos lo mismo, en una situación muy similar, también respetó la directriz bajista, la he redibujado para que el toque aquí sea más correcto y ha generado este nuevo nivel de resistencia en torno a los 13.700 aproximadamente. Vamos con Alemania, y es que en Alemania bueno, también ha respetado la directriz bajista. Ya estuvimos comentando que se acercaba a ese nivel y bueno, no lo ha superado y se ha producido esta vuelta en V, ¿no? Con ese regreso al pesimismo en los mercados. Y de momento pues tenemos toda esta estructura bajista. Aquí sí podemos marcar dos niveles claves importantes, muy relevante, este 12.500 que tenemos aquí y este 14.000. 12.500 si lo rompiese, la bolsa alemana caería con fuerza, pero si rompiese el 14.000, algo que ninguna de las dos cosas se espera que haga en el muy corto plazo, podría llevar unos cuantos días que todo eso sucediera. Si rompiera el 14.000 también podríamos considerar que se producirían movimientos alcistas. De momento mantenerse a la espera y lo que está más cerca es el 12.500. Es decir, es posible que ataque el 12.500 muchísimo antes que cualquier otra cosa. El FTSE, aquí lo vemos con este aspecto tan correctivo que nos muestra en los últimos años y se acercó a los máximos históricos, pero ha perdido fuelle, sobre todo a raíz de los últimos PMIs que se publicaron la semana pasada. El PMI servicio salió relativamente mal, en torno a 46, pero es que además el pesimismo monetario que se está trasladando desde Jackson Hole la semana pasada pues tampoco ha ayudado, ¿no? Entonces, ahora mismo niveles interesantes, el 7.300 aproximadamente, resistencia que rompió y ahora mismo se ha convertido en soporte. Niveles a vigilar, el 7.560 aproximadamente y el 7.350 aproximadamente. Si rompe el 7.350, esta corrección caería mucho más, y si rompe el 7.570 aproximadamente, pues iría a atacar los máximos históricos. Pero, al igual que con el resto de índices, compás de espera para ver qué es lo que ocurre. En el Reino Unido los tipos de interés se van a publicar en 2 semanas, concretamente el día 15 de septiembre. Salen los tipos, es la reunión del Banco de Inglaterra y salen los tipos en el Banco de Inglaterra, del Banco de Inglaterra. España, pues España, el IBEX pues, es posiblemente uno de los índices, en mi opinión, mucho más complicados de analizar, o de los más complicados que hay de analizar, porque fijaos, tras este pequeño rally, esta pequeña estructura alcista confirmada, genera una vuelta en V y prácticamente pierde todo lo subido, ¿no? Es un índice realmente difícil de analizar y con el que yo siempre recomiendo muchísima prudencia, sobre todo para los operadores de corto y medio plazo, porque bueno, su direccionalidad es absolutamente nula. Estamos viendo, fijaos aquí, estamos viendo su aspecto en los 3 últimos años y bueno, nunca hay direccionalidad, es absolutamente correctivo y bueno, la verdad es que a ninguna analista creo que le puede gustar en exceso analizar el IBEX porque es, como digo, más bien de rangos correctivos y ahora mismo va a atacar los mínimos de los últimos meses. Muy correlacionada esta caída con lo que está ocurriendo o con el resto de bolsas mundiales, sin embargo en un índice que
que se comporta de forma general muchísimo peor que los índices principales, ¿no? El IBEX a algunos le llaman pupas 35 por algo. Vayamos con Asia, y es que Japón también en un movimiento correlacionado, acercaré un poquito más, no fue capaz de superar el 29.300 y en estos momentos esta resistencia que rompió y que era clave para ver si atacaba los máximos, y lo rompió y los atacó, pero tras esta corrección, en el día de hoy, fijaos esta vela que ha sido capaz de abrir y con muchísima volatilidad mantenerse debajo de esta resistencia. Mucho cuidado también con esta corrección que tenemos en Japón. China de momento se ha estancado totalmente. Tenemos un movimiento totalmente lateral que no va a ninguna parte, también compás de espera en China. En general, como podemos ver, estos índices nos están trasladando lo mismo. Compás de espera, mercado a la espera de ver qué es lo que sucede. Vayamos con las divisas. Y las divisas nos han sorprendido en los últimos días, en la última semana, sobre todo últimos 10, 12 días, con un aumento en la fortaleza del dólar. El dólar está tremendamente fuerte, es el rey, como decía en la introducción, y eso está marcando el movimiento de todas las divisas. Fijaos, esto es el dólar index, la cesta del dólar americano, y está rompiendo máximos históricos de nuevo. Es decir, la tendencia del dólar index continúa, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, tras esta corrección. Lo más probable es que se hubiera quedado en movimiento lateral, sin embargo, nos ha sorprendido con un nuevo impulso alcista rompiendo nuevos máximos y con una inesperada fortaleza que ha llevado al euro dólar por debajo de la paridad. Aquí lo vemos. Este es el nivel de la paridad y ahora mismo el euro dólar está en 0,9955 aproximadamente y con riesgo de continuar hacia abajo, de continuar las caídas. Con un euro tan débil, eso va a afectar claramente a las importaciones. En Europa va a ser mucho más difícil controlar la inflación con un euro tan débil y eso puede incentivar más a la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La inflación importada se produce sobre todo vía materias primas. La inmensa mayoría de materias primas, sobre todo la energía, se pagan en dólares. Y ahora mismo a los europeos nos sale muy caro el dólar y por lo tanto eso arrastra los costes, arrastra y genera inflación vía producción. Vamos a ver también la libra dólar, que está en un estado muy, muy, muy similar al euro, muy correlacionado y más o menos con el mismo problema. Continúa la tendencia bajista y de momento técnicamente no hay nada que nos indique que eso vaya a finalizar. El dólar yen ocurre exactamente lo mismo. Voy a quitarle aquí el MACD. Ahí está. El dólar yen ahora mismo testando nuevos máximos, yen muy debilitado, dólar muy fuerte y de momento no hay nada que nos indique que eso vaya a cambiar. Vamos con las criptos. Recordemos que las criptos en los últimos años están, más que las criptos, el Bitcoin se está comportando de forma muy correlacionada con las empresas tecnológicas, pero con más volatilidad y en un entorno de aversión al riesgo, eso perjudica más al Bitcoin, hasta el punto de que, fijaos cómo toda esta estructura alcista que le llevó varios meses de generar y lo hizo con cierta dificultad, en muy poco tiempo la ha perdido prácticamente en su totalidad, ¿no? Como digo, más aversión al riesgo, tipos de interés más altos y una correlación con bolsa que favorece más a la bolsa que al Bitcoin. Continúa esta estructura bajista de momento y muy pendientes de ese 18.200, aproximadamente 18.300 del Bitcoin, porque en el corto plazo, si lo rompiese, podrían continuar las caídas. Materias primas, pues muy pendientes, como es lógico, del crudo y del gas natural, especialmente en Europa, tan dependientes de estas materias primas. Y fijaos, terminó toda esta estructura bajista que generó el crudo desde principios de junio, la ha ido perdiendo hasta el punto de que esto de aquí se puede considerar una pauta de agotamiento y ahora mismo técnicamente lo más probable es que siga evolucionando entre el 90 y el 95 aproximadamente. Pero recordemos que esta materia prima, al igual que el gas natural, que ahora veremos,
está muy influenciada por los efectos, por los eventos geopolíticos y por lo tanto muchas veces el aspecto técnico, como podemos ver aquí, pues se pierde, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que aunque yo hago un análisis técnico, la sucesión de distintas noticias que puedan ir apareciendo sobre la guerra, sobre las relaciones con Rusia, etcétera, etcétera, pues pueden complicar muchísimo el aspecto este gráfico y romper su calidad técnica, por decirlo de alguna manera. Con el gas natural ocurre lo mismo, exactamente, pero ahora mismo en máximos históricos. Se está hablando, como bien sabéis, de posibles recortes de gas en Europa porque, bueno, ciertamente no se sabe cómo se va a conseguir el gas para pasar el invierno en algunos países como Alemania, ¿no? Que no tienen centrales de regasificación. España tiene unas cuantas, tiene 6 si no me equivoco. Parece que España no va a tener problemas de gas durante este invierno, probablemente, pero sí que es verdad que hay pocos buques metaneros o no hay los suficientes buques metaneros, están muy demandados por todos los países, incluidos los países asiáticos como Corea del Sur o Japón, y bueno, eso está disparando los precios del gas enormemente, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo por los eventos geopolíticos, el gas está tremendamente caro, pero como digo, el aspecto técnico de este gráfico puede cambiar en cualquier momento. El oro, aquí lo vemos, el oro no fue capaz de romper el 1800 después de este rebote alcista y ahora mismo está reanudando, voy a acercar un poquito, muy correlacionado con el movimiento de las bolsas, está reanudando, respetando esta directriz, fijaos, con 3 toques, reanudando el impulso bajista y es posible que en los próximos días quiera tantear los 1700 aproximadamente. Los tiene realmente cercas. El cobre, no hay mucho que decir con el cobre porque se ha quedado en un estado de equilibrio de una forma muy similar. Me recuerda mucho al movimiento que ha hecho la bolsa china. Entonces, bueno, por el momento el cobre ha dejado de caer, se ha quedado estabilizado, ha corregido en esta caída y se ha estabilizado en torno al 8000, en una zona de equilibrio. Bien, esto es lo que nos depara de momento el inicio de septiembre, aunque hoy es 29, prácticamente se respira aires de septiembre ya. Como digo, en las 2-3 próximas semanas, cada semana va a haber salida de tipos. Estaremos muy pendientes a la salida de tipos de la semana que viene en Europa, será el día 8. El vídeo lo publicaré el lunes, estáos muy atentos, recordad suscribiros y activar la campanita para que os avisen cuando suba este vídeo en el canal de IG y de momento precaución, compás de espera, aunque se espera que el dólar siga ganando fuerza. Nos vemos en el próximo análisis. Un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices. Hasta luego.